Sin Fronteras, de lunes a viernes de 8 a 10 horas. El programa más escuchado porque nos haces a tu gusto. Sonando en la radio que siempre está con vos. Sin Fronteras. Lo que hay que saber en el país del interior. Sin Fronteras. Conduce Ricardo Guarte. FM Sensación. FM Cosmos 90.1. Acá estamos Sin Fronteras, recorriendo el país del interior y bueno, hoy recalamos en la ciudad de Neuquén Capital para charlar con Alvarito Quintana, ex vecinalista, aunque vecinalista siempre, porque eso uno nunca termina de ser vecinalista, político de pura cepa, y nos acompaña hoy para hablar de un tema nada más y nada menos que de la cooperativa más importante de la República Argentina, la segunda en Latinoamérica, es la cooperativa CALF, y una ordenanza, la 14.645, que ha llevado incluso hasta más de 12.000 vecinos, ciudadanos de Neuquén, a reclamar una audiencia pública. Un derrotero que nos invita a analizar lo que está ocurriendo con la facturación de la cooperativa CALF y con la conducción de la cooperativa CALF y con los aumentos que reciben los usuarios. Ser un poquito más incisivo. Por eso, con Alvarito vamos a estar charlando de este tema. Y ya está la bienvenida. Bienvenido, Alvarito, Sin Fronteras, a recorrer el país del interior. Gracias, bienvenido a ustedes por esta oportunidad para dar a conocer nuestro punto de vista respecto de lo que es esta situación que nos toca vivir, ¿no? Estamos en un punto en donde yo creo que hoy no corresponde pedir piadosamente que nos perdonen, porque no le estamos pidiendo perdón. Se han hecho las cosas mal. Hubiéramos preferido que esta audiencia pública por la que nos han obligado a juntar miles de firmas se hubiera hecho antes y nos hubiéramos ahorrado todo esto. Esto es lo que queremos advertir al poder político. Se trata del Ejecutivo como el deliberante, que a la larga esto es un boomerang, porque con lo que está sucediendo con el costo de la energía, más todos los ítems que nos van metiendo en la boleta del consumo de luz, va a llegar un momento en que la gente no puede pagar. ¿Y qué van a hacer con esa gente? ¿Los van a mandar a la justicia? ¿Le van a trabar embargo por bienes que no tienen? Esa gente primero va a tener que comer y atender sus necesidades elementales, que son de sobrevivir. Estamos de la noche a la mañana pasando de una categoría media a ser pobres. Cada vez es mayor las dificultades para juntar los recursos y poder sobrevivir. Y los costos siguen aumentando en cuanto a los servicios, pero además siempre hay una razón por la que hay que cargar un impuesto o una tasa más. Nos han incorporado o lo van a incorporar el 4,5% a los combustibles. Esto lo tenemos que pagar los que nos movemos en un auto. ¿Qué garantía tenemos que mañana no haya necesidad de más recursos para sostener un plan de obras en los que las autoridades se han embarcado? Los recursos que venían de Nación ya no vienen. Evidentemente, nosotros defendemos nuestro bolsillo, pero el poder está en busca de más recursos para poder sustentar su plan de gobierno. ¿Esos recursos, Alvarito, son los de la cooperativa? Entiendo que tiene que ver la cooperativa, pero en esto no está libre el municipio, porque la cooperativa gira en torno a un contrato de concesión que evidentemente todo lo que la cooperativa ha incorporado, el contrato de concesión lo establece, porque de lo contrario el poder concedente, me refiero al municipio, ya lo hubiera sancionado. Sin embargo, lo hemos oído al intendente a través de los medios de que el poder concedente es responsable del marco del poder, pero no de lo que es la gestión interior de la cooperativa. El poder concedente tiene facultades para tener un supervisor, un auditor permanente, y todo aquello que no esté dentro del contrato de concesión se lo puede prohibir, es más, y puede sancionarlo. Nosotros conocemos lo que ha sucedido con las telefónicas. El gobierno los ha sancionado por algunas situaciones que han tenido de mal servicio prestado, se les caen las líneas, lo que sea. Nosotros acá evidentemente lo pueden hacer, sin embargo no lo hacen. Por lo tanto, en este generoso poder,
que le dieron estas facultades por 20 años a la cooperativa, todo esto está admitido. Y este es el poder que el pueblo ha elegido, y lamentablemente nosotros estamos en esta situación que ni siquiera la imaginamos que nos iba a suceder. Tienen facultades porque tienen el Consejo Deliberante, le mandan un proyecto de ordenanza y lo terminan aprobando. Que yo sepa, no hay un solo proyecto de ordenanza que haya sido rechazado. Claro. Entonces, Ahora, Alvarito, yendo a la ordenanza que precisamente fue el Consejo Deliberante que acompañó el pedido de la cooperativa CALF para que ese acuerdo con Cammesa lo pagaran los asociados de la cooperativa y que además suma un acuerdo con el municipio, con el Ejecutivo Municipal, ¿sí? Un acuerdo tripartito, ¿sí? El poder concedente, la cooperativa que brinda el servicio y el Consejo Deliberante que debe tratar la tarifaria, acuerdan sacar esta ordenanza, la 14.645, totalmente perjudicial para los asociados de la cooperativa. ¿Cómo se entiende de que esto no se pueda caer o cómo se entiende de que hayan tenido que reunir 12.000 almas y más todavía para pedir una audiencia pública mínimamente para blanquear la situación que ocurrió para llegar a esa ordenanza? Bueno, en principio, en vista de este acuerdo de concesión que le han dado por 20 años, ya no es el deliberante el que autoriza la tarifa de CALF, directamente lo hace el Ejecutivo. Si ya no hay más trámite que le demande tiempo. En otros tiempos la concesión establecía, digamos, la habilitación previa del Consejo Deliberante en lo que era la actualización de las tarifas de CALF. Normalmente, por el atraso que había, se hacía a referéndum del Consejo que terminaba siendo aprobado, ¿no? Pero no era lo que estamos viviendo hoy. Hoy directamente ya CALF, quien le autoriza es el Ejecutivo, directamente no necesita ir al Consejo Deliberante. Por lo tanto, todo aquello que vaya al deliberante y que va, por supuesto, del Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo lo único que hace es aprobarlo, porque si hay quienes no están de acuerdo, normalmente son las minorías. Como se dice en política, una escribanía del Ejecutivo. Ni más ni menos. Lamentablemente hemos llegado a esto, aunque querramos dibujarlo de otra manera, esto es lo que ha sucedido en este terreno, que es el tema CALF, y en otras que me tocan también intervenir por esta costumbre de estar metido, como decía usted al principio, de estar metido en defensa de todo aquello que hace al bolsillo del vecino, ¿no? Sin lugar a dudas. Y ahora la cuestión pasa por acá. Un pedido de audiencia en donde también se utiliza la picardía criolla, por así decirlo, como para enviar un pedido de audiencia pública a una comisión que, según el reglamento del Consejo Deliberante, no debiera participar. ¿Cómo se entiende? Bueno, yo siempre digo, el poder necesita más poder. Y cualquiera que llegue a esos estamentos se prepara para defender lo que sabe que va a ser atacado. Es decir, entonces se preparan para todo este tipo de operaciones en las que algunos sin experiencia suficiente lo hacen pisar el palito. ¿La corporación política? Sin lugar a dudas, esto de que el poder necesita más poder es porque si yo tomé una medida y se aprobar una ordenanza para resolver una situación que me va a salvar de un juicio millonario, hombre, no la voy a entregar así nomás. Me ubico en el lugar de quienes deciden, porque si a mí me tocara, pregunto por qué no haría lo mismo si soy parte del poder a quien le aprobé una ordenanza para salvar a mi institución, que en este caso era el municipio, de un seguro juicio que iba a perder. Evidentemente, estas son las reglas del juego del poder. El común de la gente no los conocemos, o quienes tenemos alguna experiencia la conocemos, pero somos minoría. He contado un montón de veces lo que nos sucedió con el tema de la reforma de la Carta Orgánica, que le llamaron enmienda, pero lo que hicieron fue, digamos, reformarla. Es decir, ¿qué no hicimos? Pero claro, andábamos caminando y ellos tienen otros medios. A nosotros en una radio nos daban un minuto y no teníamos más tiempo. Ellos tienen para pagar varios minutos
sus mensajes que convencen a la gente. Esto quiere decir que también ante la ordenanza, ante el proyecto presentado por la cooperativa CALF y por el municipio, la 14.645 salió sin ni una difusión, sin hacerle saber a la ciudadanía de qué se trataba. Pero más bien, esto es lo que, de alguna manera, aunque no lo digamos, nos pone en la duda de cuál es la razón por la que se elaboró la ordenanza de semejante medida. Si para el transporte llamaron a una audiencia pública, ¿por qué no lo hicieron en esta oportunidad en donde miles de asociados íbamos a ser afectados en nuestros recursos, que ya son magros y cada día son peores? Sin embargo, no lo hicieron. Pero ya esta es un poco historia pasada, la ordenanza está aprobada y hoy lo que pretendemos es modificar en el máximo posible. Ojalá logremos la derogación, pero tengo muchas dudas. Pero por lo menos mejorar la situación en la que estamos. Quedan recursos, hay posibilidades, se pueden evitar los intereses, se puede establecer una cuota fija. No sé cuál será la negociación a la que se puede llegar. En los ámbitos políticos se discuten cosas que después no las conocemos afuera y estamos obligados, y digo estamos porque yo la viví en la Carta Orgánica Municipal, teniendo que discutir temas que estaban prácticamente cerrados con uno de los bloques que nos seguía en cantidad de convencionales, con 15 concejales, y después me aparecieron, cuando el compromiso estaba asumido, ya en comisión tratado, y después me apareció un señor, me dijo, yo di el conforme, pero un conforme de acá para afuera, así señalando que lo había hecho para salir del paso. Lo que le pasó a la concejal Laura Pérez. Ni más ni menos. Después tuve que venirme a aceptar 18. Habíamos cerrado con 18 y después vino uno y me dijo, yo voy a operar porque necesito 31. Mi partido es de los minoritarios y a mí la mayor cantidad de concejales del Consejo me beneficia porque las posibilidades son más. Me planté, pero después igual me ganaron en la cantidad de concejales que habían quedado establecidos para cuando fuéramos 600.000 habitantes, 30 concejales. Me tuve que venir porque no tenía más remedio. Fuimos en la comisión, a decidir y perdí. Y en el caso, Alvarito, yo ya lo hablo a usted como asociado de la cooperativa. Uh-huh. Y yo lo voy a llevar a un panorama, a una película, a una ficción, por así decirle, pero que tiene una connotación mucho con la vida real, ¿sí? ¿A qué me refiero? Le van a cobrar a usted le dijeron, su factura sale 10 pesos. Y usted dijo, ni un problema, y pagó la factura. Y lo hizo en el 2019, lo hizo en el 2020, lo hizo en el 2021, y hoy, en el 2024, lo llaman para avisarle que a partir de tal fecha usted va a tener que pagar de vuelta porque su plata nadie sabe dónde está. ¿Qué opina como asociado de la cooperativa CALF? El desamparo que vivimos como sociedad a manos del poder es el que nos duele, nos lastima y es el que pretendemos modificar, Ricardo. Estamos desamparados porque ejemplos tenemos para hacer dulce. No hay lugares en donde uno pueda recurrir a modificar estas decisiones políticas. ¿Qué hacemos entonces? Puedo contar lo que nos pasó en el ámbito de la provincia con el tema de la justicia por la modificación a la Carta Orgánica. Hoy estamos a la espera de un fallo en la Corte de la Nación que vaya a saber cuándo sale. Nos modificaron una Carta Orgánica para luego tener hoy lo que tenemos en el ámbito municipal. El intendente es el que designa a la Junta Fiscalizadora o la sindicatura del municipio, es el que decide conjuntamente con su gestión al Tribunal de Falta y decide quién es el presidente del Consejo Deliberante, que puede ser de su partido o al que a él le guste y que le puede prestar, mayor colaboración a su gestión. Juegos políticos que evidentemente se van descubriendo, entre comillas, pero ¿por qué? Y porque hay necesidad de tener la seguridad que ahora le llaman gobernabilidad.
Alvarito, lo llevo a otra ficción que roza la realidad, que lo voy a poner en la Comisión de Servicios Públicos y después lo voy a poner como si estuviera en la banca ciudadana ante todos los concejales. Dígale por qué hay que derogar la ordenanza 14.645. Porque es la que nos está dañando y nos está perjudicando tan horriblemente, para no decir otro término más grosero, nos está perjudicando y además está sentando un precedente para que a futuro se sigan imponiendo normas que sigan cargándonos tributos que no nos imaginamos cuáles pueden ser, pero si nosotros miramos la boleta de la luz, por ejemplo, tenemos un ítem que es el derecho del uso público, del uso del espacio público. Digo, CAL tiene derecho a cobrarnos uso del espacio público. ¿Pero eso no está en la Constitución Nacional? ¿Que tenemos derecho al uso del espacio público? Pero por supuesto. Ahora, ¿quién inventó que lo tenemos que pagar? Los órganos que conducen a estas instituciones. ¿Y cómo hacer para ir contra estas instituciones si el poder les ha concedido las facultades para que nos administren? Que después se extralimiten al amparo de ese poder. Este es el tema que nosotros estamos tratando, ya no de confrontarlos porque no tenemos posibilidad, nuestros recursos son simplemente decirles, vengan, charlen con nosotros, permítanos emitir opinión, nosotros somos los que sostenemos los órganos de poder, porque no hay un municipio en donde no hay gente, donde no hay vecinos. Los que sostenemos a las instituciones somos los vecinos y sin embargo no nos tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque están convencidos que esto a la larga les va a resultar bien. Les resulta hoy, pero se les transforma en un boomerang, porque siempre el abuso de poder termina en algún momento. No hay poder ilimitado, es decir, la historia de la humanidad nos muestra cómo los superpoderosos que condujeron el mundo terminaron un día. ¿Por qué no habrían de terminar los nuestros? Máxime en una situación en la que nos toca vivir, en donde felizmente todavía vamos a reclamar, tratando de contenernos, de no hacer ningún desastre. El tema es cuando el hambre empiece a cundir, cuando la luz no se pueda pagar, cuando tengamos la intimación judicial porque no pagamos la boleta de luz, porque no pagamos la boleta de gas. Pregunto, ¿cuál es la reacción? ¿Puedo yo pedirle a alguien que se calme si viene con ganas de hacer lo peor que le pueda ocurrir a cualquier ser humano? Es decir, eso es imposible preverlo. Esto es lo que el poder no tiene en cuenta. Por eso es que el poder constituido y con todas las de la ley, un día se tuvo que ir en un helicóptero. Esto es lo que nuestros gobernantes no se dan cuenta. Los elegimos para que nos mejoren la vida, para que nos ayuden a progresar. Lo que están haciendo no es precisamente eso. Hay un enorme entusiasmo por la gloria de construir, de hacer todo cuanto se nos ocurre para la belleza de la ciudad, que necesitamos más tierra para entregar viviendas, es decir, somos generosos. La pregunta es, ¿quién paga esa generosidad? Esa gratuidad que nos informan a través de los medios no es gratis, alguien la paga. Nada es gratis. Y lo llevo, Alvarito, a la tercer pata de esta historia, ¿sí? El asociado de CALF. ¿Por qué no les explica, en pocas palabras, qué está pasando y por qué es necesario que sean parte, que participen con cualquier otra convocatoria, que participen en alguna marcha, que participen con la firma o con algún reclamo? ¿Por qué no le explica a usted lo que han venido haciendo todos para llegar a esto? Mire, en esto alguno me va a decir que no tengo derecho a meterme en la vida de ellos porque cada uno hace de su plata lo que se le canta la gana. Pero nosotros hemos vivido muy cómodamente durante varios años. Y cada elección era un cheque en blanco que le entregábamos a las autoridades. Y después nos íbamos. Total, elegimos. Ahora nos van a gobernar. Cuando había alguna medida que nos disgustaba,
Mira, pero está bien, ya estamos acostumbrados, lo dejamos pasar, y después llegamos a esto. Si nosotros tuviéramos el valor cívico para convocar a las autoridades, y en esto tengo antecedentes para contar, cuando el intendente era Chito Jalil, lo invitábamos a la vecinal porque teníamos un plan de obra, contrato vecino-empresa, una ordenanza que se encargaron de derogarla, porque por supuesto, contrato vecino-empresa, nosotros contratábamos la empresa y le pedíamos al municipio que nos visara la parte técnica, pero nosotros los vecinos sabíamos que el asfalto nos costaba 50.000 pesos, íbamos a pagar 50.000 pesos. Hoy nosotros no sabemos cuánto cuesta el metro de asfalto que pasa por el frente de nuestra casa. Y después le llevan una pintura. Por supuesto. Entonces, la comodidad, la indiferencia del vecino también tiene que ver, y en una parte sumamente importante, el creer que porque ya elegimos todo está resuelto. Esto no es así. Nosotros tenemos normas que establecen derechos para reclamar al poder que nos muestren los números, que nos muestren tal o cual cosa. Sin embargo, cuando vamos, no nos dejan a veces ni entrar. ¿A quién se le ocurriría ir a pedir un informe? Por ejemplo, mira, necesito que me muestres el presupuesto porque quiero ver tal cosa. Eso está prácticamente vedado al común de la gente. Digo, ¿por qué? Si hay un presupuesto, es público. ¿Por qué no puedo revisar los números? Entonces, acá es donde yo digo, tenemos culpa. ¿Y qué le puedo decir a mis vecinos? No puedo invitarlos a hacer lo que hice yo porque fue mi voluntad hacerlo. Me pasé la vida pensando que lo que hacía era para mejor. Y a algunos les vino muy bien, les ayudó el trabajo que hacía, pero a otros no tanto. Pero esto, Alvarito, esto es como, me hace acordar a una publicidad que se hizo hace muchísimos años, ¿sí? Que hablaba del SIDA, cuando recién se conoció el tema del SIDA. Y decía, le iban avisando a todos de que había llegado el SIDA. Y decían, a mí no me va a pasar, hasta que le pasó. ¿Sí? Entonces iban, y de repente iban de a uno en uno, de que todos decían de que a ellos no les iba a pasar. Hasta que a todos les fue pasando y ya no quedó uno por pasarle. Yo lo traslado al tema de la ordenanza, ¿sí? Y lo quiero llevar ahí, porque decían no va a pasar nada. Y no iban a ninguna reunión, no se interesaban por nada. Se entiende que no tienen plata para hacer publicidad como el municipio o como la cooperativa, pero también los asociados autoconvocados fueron a algunos medios, ¿sí? Y charlaron y contaron la historia oficial de lo que ocurre con lo que estaba pasando con Camesa, ¿sí? Y con la deuda famosa. Y también todos dijeron no va a pasar nada. Pero ahora, Alvarito, lo dijo usted hace un ratito, ya está en la boleta, ya está en la factura. Y lo que nunca pensaron que iba a llegar, ya llegó. ¿Y ahora? ¿Qué nombre le ponemos? Bueno, ¿cuánta de esa gente, de los que nos acompañaron con su firma, nos están acompañando en poner el cuerpo y la cara en los lugares donde habría que estar? ¿Los está invitando? Somos poquitos. ¿Pero los está invitando? Yo creo que todo lo que se ha hecho hasta aquí implica una invitación, porque no estamos haciendo una tarea para beneficio personal. Claro. Lo que le estamos diciendo a la comunidad, se nos viene la noche. Que sean protagonistas. Claro. ¿Por qué el poder hace lo que hace? Porque nos han medido el aceite, hablando en criollo. Estamos todos cómodos. Es cierto que vivimos cómodos porque recordemos algún mensaje político, es decir, las familias del poder. Y las familias del poder estaban muy bien y a nosotros no nos molestaba. Y hoy siguen estando muy bien, pero se va notando que los que también acompañábamos en una comodidad de vida,
ya no la tenemos. Nos estamos cayendo un estante cada vez para abajo, un estante más abajo cada vez. Bueno, ahí donde estaba planteando justamente la caída de la clase media. Bueno. ¿Sí? Hoy ya los pobres, muchos pobres pasaron a ser indigentes, muchos indigentes pasaron a ser invisibles, ¿sí? Y así los pequeños ricos pasaron a ser pobres. Bueno, el tema es que hasta los pequeños ricos, pero los ricos grandes son los que se van siguen siendo más ricos. Con la parte más gorda del paquete. Nosotros de eso no teníamos idea que un día podía sucedernos. Nos hicimos cargo porque ahora nosotros nos quejamos por esta deuda de CAL. Pero le tenemos que pagar al Fondo Monetario Internacional un crédito de 45.000 millones de pesos que nadie sabe en qué los usaron. Y sin embargo lo vamos a tener que pagar. ¿Por qué? Porque esto es lo que está haciendo el presidente. Y si yo pido prestado, tengo que devolver. Pero más bien. Nobleza obliga. Pero además nos van a prestar plata siempre. O sea, no le pongamos... el cuco no es el banco. Si yo voy y pido, ¿Sí? Y me dan, tengo que pagar. Esa es la dirigencia nuestra en nuestro país. ¿Sí? Fuimos a pedir plata, pero lo hacemos en todos los ámbitos. Claro. Nos tenemos que hacer cargo porque nos van a prestar plata, porque tenemos con qué pagar. El populismo nato. De alguna manera nos van a cobrar. Porque no es para hacer escuelas, no es para hacer hospitales, no es para brindar mayor educación, no es para generar una salida al ciudadano, sino que es para mantener votos. Bueno, esto es un poco lo que yo, con todo respeto, le tengo que echar en cara al ciudadano común. Nos quedamos cómodos. Fuimos unos poquitos. Alguien me dijo una vez un término que la verdad me dolió mucho, ¿no? Ahora en el ostracismo y de pronto sos un kamikaze. Puede ser. ¿Por qué? Porque mientras estoy en la tarea común, es cierto que digo cosas que son muy fuertes. ¿Por qué? Porque no aprendí a manejar el lenguaje diplomático. Pero, ¿por qué es la responsabilidad que me han asignado? Estoy hablando del humilde espacio de la organización vecinal. Cuando no me toca la responsabilidad, tengo que bajar los decibeles. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es de que lo que hice yo lo continúe otro. Lamentablemente, el condicionamiento que van imponiendo en las organizaciones comunitarias va haciendo que cada uno vaya acomodándose de la mejor manera posible para no tener problemas, porque de lo contrario, después padece las consecuencias. El poder sabe cómo sancionar a aquel que no tiene el mensaje que sea en favor de ellos. Recuerdo a un funcionario municipal, nos invitaron en una oportunidad a un brindis y me pasaban el micrófono por el frente y uno de ellos decía: hoy es diputado el señor, le vamos a pasar el micrófono a aquellos que hablen bien de nosotros. Y me pasaba el micrófono por el frente. Yo había asumido de que no era de los que hablaba tan bien. Tampoco hablaba mal, lo que sí decía la verdad. Y esto es embromado cuando uno no está de acuerdo con el poder. Con este poder, que es este cheque en blanco que digo, ¿no? Es decir, vos me elegiste a mí, yo soy la autoridad, y vos no me vas a decir a mí qué es lo que tengo que ver. No te vengo a decir, vengo a... Sin Fronteras, de lunes a viernes de 8 a 10 horas. El programa más escuchado porque nos haces a tu gusto. Sonando en la radio que siempre está con vos. Sin Fronteras. Lo que hay que saber en el país del interior. Sin Fronteras. Conduce Ricardo Guarte. FM Sensación. FM Cosmos 90.1.